A las 2:14 de la madrugada del 16 de marzo de 2023, Marta Pérez, una mujer de 32 años, llama al 911 desde una casa rural a las afueras de Segovia. Marta vive sola desde hace 5 años en una casa que heredó de su abuela, fallecida en 2016. Una casa antigua, sin vecinos cerca, rodeada por árboles secos y silencio. Esa noche, un ruido la despertó, un sonido extraño, persistente, que provenía del sótano. Lo que parecía una llamada por intento de robo se convertiría en uno de los casos más inexplicables del año. Una grabación que aún hoy sigue siendo analizada por expertos. Esta es la historia de la llamada desde el sótano. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, hay alguien en mi casa. Creo que está en el sótano. ¿Está en un lugar seguro? Estoy en mi habitación, planta de arriba, pero no tiene pestillo. ¿Me puede dar su dirección? Calle Río Viejo, número 28, zona rural. Estoy sola. ¿Qué clase de ruidos está escuchando? Golpes, como si alguien empujara algo o intentara romper una puerta. ¿Está usted armada? ¿Tiene algún modo de defenderse? Tengo un bate en el armario. Estoy tan nerviosa que no puedo ni moverme. Tranquila, Marta. ¿Hay alguna forma de bloquear la puerta de su cuarto? Podría mover la cómoda, pero pesa mucho. Hágalo si puede, pero hágalo despacio. Manténgame en la línea. Mierda, tiré la lámpara. Perdón, estoy muy nerviosa. Está bien. Hable conmigo. ¿Los ruidos continúan? Sí, ahora son diferentes. Como si arrastraran algo metálico. Está justo debajo de mí. Escucho la respiración. No se mueva. La policía está a 12 minutos. La luz se fue. Solo tengo el móvil. Use la linterna del móvil. ¿Tiene visión? Sí, más o menos. Un momento. Hay algo saliendo entre las tablas del suelo. ¿Cómo dice? Una mano, blanca, delgada, está arañando el suelo. ¡Oh, Dios mío! Marta, respire. ¿Sigue ahí? No se mueve. Se detuvo. La policía está llegando. ¿Puede ver las luces? ¡Sí! ¡Gracias a Dios! Cuando la policía irrumpió en la vivienda de Marta Pérez aquella madrugada del 16 de marzo, todo apuntaba a un caso más de intrusión. Una mujer sola en una casa antigua, ruidos en el sótano, una llamada al 911 y una rápida intervención policial. Pero lo que encontraron en el sótano, o más bien, lo que no encontraron, fue lo que dio inicio a una investigación mucho más compleja. No había señales de entrada forzada, ni en puertas ni ventanas. Ninguna huella visible, ningún objeto fuera de lugar en la planta baja. Solo el sótano, y en él, marcas. Marcas en el suelo, en las paredes, arañazos profundos y un olor metálico, como a óxido o a sangre seca. Durante días, los agentes consideraron la posibilidad de una alucinación colectiva, un caso de histeria inducida por el miedo. Sin embargo, Marta no era una persona con historial de paranoia. Vivía sola, sí, pero no estaba aislada. Tenía trabajo remoto, amigos en la ciudad y acudía regularmente a terapia desde la muerte de su abuela. Era, en todos los aspectos, una persona estable y, sobre todo, convincente. La grabación de la llamada mostraba un pánico auténtico, sudor en la voz, silencios incómodos, como si realmente hubiera alguien más respirando en la línea. Pero ¿quién podría esconderse en el sótano de una casa rural sin dejar rastro? 2 semanas después del incidente, las respuestas comenzaron a llegar.
aunque no de la manera que nadie hubiera imaginado. Fue un grupo de voluntarios de la Cruz Roja quienes dieron el aviso. Estaban patrullando una zona boscosa a 3 kilómetros del domicilio de Marta, cuando encontraron ropa sucia, rasgada y colgada entre ramas bajas de un pino. No parecía abandono, parecía secado. Alguien había estado acampando allí. Entre los arbustos se encontraron restos de comida, señales de fuego y algo más inquietante, trozos de papel escritos a mano en un idioma extranjero. Las hojas estaban sucias, húmedas, difíciles de leer, pero una palabra se repetía constantemente: Kampflos, que en alemán significa sin lucha. La policía lo relacionó al instante con el trauma de guerra. ¿Pero qué hacía un hombre posiblemente centroeuropeo, escribiendo en alemán, vagando por los montes de Segovia? La respuesta llegó 3 días después, cuando las cámaras de una gasolinera captaron a un hombre desaliñado, demacrado, entrando por la parte trasera del local durante la madrugada. Iba cubierto con una manta y caminaba encorvado, como si el propio aire lo aplastara. Bebió agua de un grifo exterior y luego se esfumó entre las sombras. Nunca pidió ayuda, nunca miró a cámara. Los análisis posteriores revelaron que esa zona boscosa, esa gasolinera y la casa de Marta formaban un triángulo de apenas 5 kilómetros. Todo apuntaba a que el hombre, por motivos aún desconocidos, se había refugiado en el sótano de Marta sin que ella lo supiera. ¿Cómo entró? ¿Y cuándo? Marta no tenía respuesta. Dijo haber sentido frío en la casa semanas antes, olores extraños, pero lo atribuyó al cambio de estación. El sótano había sido sellado por su abuela años atrás, con una puerta antigua de hierro que, según Marta, nadie podía abrir sin una palanca. Pero cuando los agentes revisaron esa puerta tras la llamada, estaba abierta, no forzada, no rota, simplemente abierta. Fue entonces cuando la investigación giró hacia la historia de la casa. Y lo que encontraron no hizo más que agravar el misterio. La vivienda había sido construida en 1939, justo al terminar la Guerra Civil Española. Pero no fue un hogar desde el principio. Los planos originales, aún conservados en el archivo municipal, indicaban que en realidad se trataba de un búnker provisional construido por un arquitecto exiliado alemán que trabajaba para una organización humanitaria. Nadie sabía su nombre completo, solo su firma, F. R. Keller. Keller desapareció en 1942, pero su búnker permaneció. La casa fue vendida, reconstruida encima del refugio y habitada desde entonces por distintas generaciones, incluyendo la abuela de Marta, que según los vecinos, nunca bajaba al sótano. Las autoridades decidieron excavar. Tras días de trabajo bajo la casa, encontraron una cámara adicional sellada por piedras. No había luz ni ventilación. Pero en el centro de la estancia había una manta militar, latas de conserva abiertas y un cuaderno. El cuaderno estaba escrito en varios idiomas, fragmentos de francés, árabe, alemán, inglés. Pero también había anotaciones en español, mal escritas, como si alguien las hubiera aprendido de oído. En la primera página, una frase subrayada: «No disparen, no soy enemigo, solo quiero sobrevivir». Durante días, un equipo de traductores trató de armar el rompecabezas. La historia que emergió fue devastadora. El hombre del sótano no era un criminal, no era un loco, era un refugiado de guerra. Su nombre, según el diario, era Amar Fadel, un ex profesor de literatura de Alepo, Siria. Había perdido a su familia durante los bombardeos en 2016 y desde entonces había viajado como polizón por media Europa, buscando refugio. En el diario describe cómo llegó a Italia en un barco pesquero, cómo cruzó la frontera hasta Francia a pie, cómo fue golpeado en Calais, cómo lo rechazaron en Alemania y cómo finalmente
Terminó en España tras colarse en un tren de mercancías. No hablaba el idioma, no confiaba en nadie, estaba cansado, enfermo, desesperado. Fue entonces cuando encontró la casa de Marta, una casa vieja, silenciosa, con una entrada lateral al sótano apenas oculta por maleza. Amar no sabía que la casa estaba habitada. Cuando escuchó a Marta caminar por la planta de arriba, se escondió, y cuando intentó salir, ya no pudo. Marta había cerrado la puerta principal del sótano, como hacía siempre, sin saber que esa noche alguien estaba abajo. El diario no deja claro cuánto tiempo permaneció ahí, pero las anotaciones diarias y los cambios en su letra indican al menos 3 semanas. Semanas en oscuridad, con frío, sin comida. Las marcas en la madera, los arañazos, eran intentos de escapar. No fue un fantasma, no fue un monstruo, era un hombre roto, atrapado en un país que no entendía, bajo una casa que no era suya, rodeado por el eco de su propia culpa. La historia de Amar Fadel no terminó con la huida hacia el sótano de Marta, pero fue allí donde su sufrimiento alcanzó una nueva dimensión. Había estado atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, un ser solitario que luchaba por mantenerse cuerdo en la oscuridad. Pero su historia era aún más aterradora de lo que los policías habían imaginado. Mientras excavaban más en los detalles de los días que pasó en ese sótano, más se develaba de su tormento. Amar no había llegado solo. Según las páginas más desgastadas de su diario, había una figura recurrente que aparecía en sus pensamientos, una sombra que lo perseguía desde el primer día que cruzó la frontera. Hablaba de la guerra en su interior, como si el hombre que había sido antes de su exilio estuviera siendo reemplazado por algo más oscuro, algo que no podía comprender. En una de las páginas finales del cuaderno, antes de que los agentes lo encontraran, estaba escrita una frase, garabateada con desesperación. No puedo escapar de lo que hice. La guerra me sigue. Está dentro de mí. Amar había dejado claro que, durante su huida, había matado. No por voluntad, sino por necesidad. En su diario describió cómo fue forzado a asesinar a soldados enemigos, a civilizar su propia humanidad, solo para sobrevivir en los campos de batalla. Pero había algo más en sus palabras, algo que apuntaba a una experiencia que no podría contar con facilidad, algo que lo perseguía incluso después de huir de la guerra. En el cuaderno también había dibujos, pequeños esbozos de monstruos y figuras sombrías, cuerpos desmembrados, armas empapadas en sangre y figuras inhumanas que parecían seguirlo donde quiera que fuera. Se trataba de una manifestación de su mente, o quizás no. Los agentes, aunque convencidos de la tensión psicológica del hombre, no podían negar la sensación de que algo extraño, fuera de lo común, ocurría en esa casa. Fue entonces cuando los expertos decidieron someter el sótano a un análisis más profundo. Querían saber más sobre el origen de las marcas en las paredes. Estas no parecían de una simple huida. Eran más meticulosas, como si alguien hubiera estado intentando comunicar algo a través de ellas. Después de semanas de pruebas y escaneos, un equipo de criminólogos y psicólogos fue enviado para estudiar la psique de Amar. Lo que encontraron fue aterrador. La presencia que se sentía en el sótano de Marta no era una simple cuestión de terror psicológico. Había una anomalía en la estructura misma de las paredes. Dúctiles a la temperatura y la humedad, las marcas en el suelo y las paredes del sótano parecían tomar forma dependiendo de la luz y la oscuridad. En ciertas horas, las grietas en la piedra se alineaban de manera tal que parecían formar figuras. Parecían ojos, bocas y figuras humanas. Lo que parecía al principio un juego de luces, pronto se volvió una inquietante y perturbadora manifestación. Pero, ¿cómo era posible que un hombre solo pudiera haber causado tal daño? La respuesta aún era incierta. Algunos expertos lo atribuyeron a la falta de alimentos y agua, sumado al estrés extremo que Amar había experimentado en su huida. Otros, más escépticos, comenzaron a sospechar de algo mucho más siniestro. La noche en que Marta escuchó los ruidos por primera vez, ella estaba en su habitación,
El sonido vino de abajo, del sótano. Golpes fuertes, como si alguien estuviera golpeando las paredes con desesperación. Al principio pensó que eran animales, pero luego algo cambió en su interior. En ese momento sintió que no era algo común. No era el sonido de un animal buscando comida o agua, era humano, y era angustiante. Se levantó y descendió las escaleras. Cuando abrió la puerta del sótano, la oscuridad se deshizo ante ella. Vio algo que la paralizó. Un hombre, desorientado, con los ojos desorbitados y la ropa rota. Estaba encorvado, sus manos temblorosas tocaban las paredes como si estuviera buscando una salida. No estaba llorando, no pedía ayuda, simplemente estaba allí, en silencio. Solo su respiración agitada se oía, como si estuviera esperando a que algo sucediera. Marta lo miró fijamente, pero no pudo mover un músculo. No sabía si debía hablarle, acercarse o huir. En ese preciso momento, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió pesado, denso, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando la puerta del sótano se cerró violentamente detrás de ella. De inmediato, el hombre se levantó. No dijo una palabra, solo la observó, los ojos llenos de un miedo profundo, como si le temiera más que a cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. No era un hombre normal, eso estaba claro, pero Marta no pudo evitar sentir una inexplicable compasión por él. Era obvio que había estado huyendo de algo más grande que él mismo, algo que no podía comprender, algo que tal vez él mismo temía, y lo peor de todo era que no podía escapar de esa pesadilla, ni siquiera en el refugio de una casa aislada. Marta, paralizada, trató de hablar, pero su voz no salía. Sus palabras se atoraban en su garganta. Lo único que pudo hacer fue girarse lentamente, intentando abrir la puerta. Pero, al intentar hacerlo, la puerta quedó atascada. Algo la mantenía cerrada, algo que no era humano. La figura del hombre, antes desconcertante, se acercó rápidamente y comenzó a golpear la puerta, gritando en un idioma que Marta no entendía. Su grito era desesperado, como si supiera que algo mucho peor que la policía estaba cerca. Y en ese instante, algo extraño ocurrió. Las paredes de la casa comenzaron a crujir. Los cimientos temblaron. Marta se quedó muda de terror mientras el hombre seguía golpeando la puerta. Al final, solo pudo escuchar su respiración acelerada y los ecos de los crujidos de la casa, como si la casa misma estuviera viva. El miedo, como una sombra oscura, se había posado sobre la casa. Marta, temblando de pie junto a la puerta del sótano, no sabía si debía continuar enfrentando al extraño hombre o si debía escapar. Su mente, embotada por el terror, no podía procesar lo que estaba sucediendo. La casa que conocía tan bien ahora parecía un extraño laberinto de sonidos inquietantes y presencias incontrolables. El hombre, aún mirando fijamente a Marta, comenzó a hablar en un susurro, palabras que se mezclaban con el viento que penetraba por las grietas de las paredes. Aunque Marta no comprendía su idioma, pudo percibir la desesperación en su voz. Sus ojos, que antes reflejaban miedo, ahora contenían una mezcla de angustia y algo mucho más profundo. Algo como rencor. De pronto, sin previo aviso, el hombre se dio vuelta y corrió hacia la esquina más oscura del sótano. Marta intentó mover un pie, pero estaba paralizada. La atmósfera en la habitación se había vuelto irrespirable. Las sombras en las paredes se alargaban, retorciéndose como si tomaran vida propia. El aire se sentía denso, cargado, como si la casa misma estuviera absorbiendo todo a su paso. Pero lo más desconcertante fue el sonido que emergió de esa esquina oscura. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien o algo estuviera respondiendo al hombre. El miedo de Marta se intensificó y la necesidad de escapar se volvió urgente. La puerta del sótano, que antes estaba cerrada con fuerza, ahora se abrió con un crujido. Marta, sin pensarlo, corrió hacia las escaleras, subiendo con rapidez. Mientras subía, pudo escuchar los pasos del hombre detrás de ella, cada vez más cerca, pero sin ver su figura. De repente, algo raro ocurrió.
Un sonido, como si alguien estuviera rasgando el suelo con las uñas, reverberó en la casa. Marta se detuvo un segundo, girando hacia atrás, pero no vio nada. El hombre había desaparecido. El piso de arriba estaba oscuro y silencioso, pero la sensación de que no estaba sola la perseguía. Cada habitación parecía vacía, pero la presencia de algo extraño se sentía, tangible, invisible. Marta intentó mantener la calma mientras caminaba por el pasillo, pero el silencio era pesado, asfixiante. Fue entonces cuando, en un parpadeo, la figura de Amar apareció de nuevo, no en el sótano, sino en el pasillo, frente a ella. Sus ojos ya no eran los de un hombre perdido, sino los de alguien completamente diferente. Estaba mirando a Marta con una intensidad tan profunda que por un instante ella creyó que podría ver a través de su alma. «¿Quién eres?», gritó Marta, retrocediendo con el miedo tomando control de su voz. Amar no respondió, pero su mirada hablaba por sí sola. Sus labios se movieron, pronunciando palabras en ese idioma que Marta no entendía. Era como si intentara advertirle de algo, pero las palabras no alcanzaban a salir de su boca. Se desvanecían antes de llegar a su destinatario. El ambiente en la casa se tornó aún más extraño. Las sombras que danzaban en las paredes comenzaron a acercarse a Marta, y un sonido agudo, como un susurro, llenó el aire. De repente, una ráfaga de viento frío la hizo estremecerse. Las puertas de la casa comenzaron a cerrarse con estrépito, una tras otra, como si una fuerza invisible las estuviera empujando. Marta intentó abrir la puerta más cercana, pero ésta se mantenía cerrada, atrapada por una presión inexplicable. Amar, aún de pie, parecía absorto en algo que Marta no podía comprender. Estaba mirando una figura, o quizás una sombra, en la pared. Al principio, Marta pensó que era solo su mente jugando trucos, pero a medida que observaba más de cerca, la figura se tornó más definida, como si estuviera tomando forma. Era una figura humanoide, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La sombra comenzó a moverse hacia Marta, desplazándose lentamente en la pared, deslizándose como un espectro. Amar, sin apartar la vista de la figura, murmuró algo inaudible, como si estuviera rezando o invocando algo. Marta intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el ambiente, por la misma oscuridad que la rodeaba. El sonido de su respiración era lo único que podía escuchar, junto con el suave susurro que provenía de la figura en la pared. Cuando la sombra llegó a su lado, todo quedó en silencio. El aire se volvió frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Amar, al ver la sombra aproximándose, retrocedió lentamente, como si la reconociera. De repente la figura se desvaneció y todo volvió a la normalidad. Las puertas dejaron de cerrarse, el viento cesó y el silencio regresó. Pero Marta sabía que lo que había presenciado no era una simple alucinación. Algo mucho más oscuro y peligroso acechaba en la casa, y Amar no era el único que lo había traído consigo. Mientras Marta trataba de asimilar lo que había vivido, comenzó a recordar fragmentos de lo que le había contado Amar. Aquella figura, aquella sombra en la pared, no era algo que solo él estuviera viendo. Era algo que había existido mucho antes de su llegada a esa casa. Algo que había estado acechando a Marta, esperando el momento adecuado para salir de las sombras. Las historias de las que Amar había hablado, sus visiones de monstruos y seres extraños, no eran delirios. Eran advertencias de algo mucho más antiguo, más peligroso, que había sobrevivido a la guerra y que ahora había encontrado un refugio en la casa de Marta. Marta, en shock, caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. Todo parecía normal. La vida cotidiana seguía su curso. Pero en su interior sentía que algo había cambiado. La presencia, el mal, había entrado en su vida y no podía deshacerse de él. Lo que no sabía era que, en algún lugar oscuro y remoto, algo estaba esperando. Algo que había estado atrapado en las sombras por mucho tiempo y que pronto, muy pronto,
buscaría escapar. La casa de Marta nunca fue la misma después de aquella noche. El aire, que antes se sentía ligero, ahora estaba cargado de algo oscuro. Las sombras en las paredes parecían moverse, no como una simple ilusión, sino con la intención de acechar. Algo había llegado con Amar, algo mucho más antiguo y malévolo, y se había instalado en el corazón mismo de la casa. Marta no podía dejar de pensar en la sombra que había visto en la pared, aquella figura que se deslizaba como si estuviera hecha de la misma oscuridad. Cada rincón de la casa parecía haber sido marcado por su presencia, como si las paredes hubieran absorbido su esencia. Y la sensación de que alguien estaba observando desde las sombras era más fuerte que nunca. Aunque la luz del día trataba de disipar el miedo que la envolvía, al caer la noche, Marta no podía dejar de mirar hacia el pasillo, hacia el sótano. Aquella puerta que antes parecía ser solo una entrada más, ahora era un umbral hacia lo desconocido. Amar, después de su enigmática aparición, se había vuelto más callado, más distante. Ya no hablaba de la guerra, ni de su huida. Solo permanecía en silencio, observando con una intensidad casi aterradora. Algo había cambiado en él. El hombre que antes parecía desorientado, ahora parecía estar en control, pero de algo mucho más oscuro de lo que Marta podía comprender. Una noche Marta decidió enfrentar sus miedos. Decidió bajar al sótano de nuevo. La puerta crujió bajo sus manos temblorosas mientras la abría. El aire frío la envolvió al instante, y el silencio era tan denso que podía sentirlo en sus pulmones. De repente, un sonido, un susurro, comenzó a emanar de las paredes, como si la casa estuviera hablándole en un idioma antiguo. ¿Quién está ahí? Preguntó Marta en voz baja, aunque sabía que no recibiría respuesta. El eco de su voz se desvaneció rápidamente, absorbido por la oscuridad. Cuando miró hacia el rincón más oscuro del sótano, lo vio. La figura, la misma sombra, la misma presencia que había visto anteriormente. Estaba allí, como si la esperara. La figura parecía moverse de manera extraña, su forma fluctuando, como si no estuviera del todo fija en este plano. Marta dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada de ella. Fue entonces cuando, en el mismo rincón, apareció Amar. Su rostro estaba más pálido que nunca, y su expresión era inexpresiva, como si estuviera siendo controlado por algo más. No había rastro del hombre desesperado que había encontrado Marta en la calle. Era como si el verdadero Amar se hubiera ido, dejando solo una cáscara vacía. Amar levantó la mano, señalando la sombra. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, mientras sus labios murmuraban en un idioma extraño. Una lengua que Marta no podía entender, pero que resonaba en su cabeza como un canto hipnótico. La sombra, al escuchar las palabras de Amar, pareció moverse más rápido, más fuerte. En ese instante, Marta sintió que el aire alrededor de ella se volvía aún más pesado, casi insoportable. La presencia estaba más cerca, más tangible que nunca. Y entonces, con una rapidez desconcertante, la sombra comenzó a avanzar hacia ella. ¡No! Gritó Marta tratando de retroceder, pero algo la mantenía fija en su lugar. Era como si las paredes del sótano estuvieran hechas de una sustancia viscosa que la aprisionaba, incapaz de moverse. La sombra se acercó, sus ojos brillando con una luz enfermiza, casi malévola. Y justo cuando Marta pensaba que iba a ser consumida por la oscuridad, una fuerza invisible la empujó hacia atrás, fuera del sótano. Cuando Marta recobró la conciencia, se encontraba de nuevo en el pasillo, pero algo había cambiado en ella. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío y su respiración era entrecortada. Había algo en su mirada que antes no estaba allí. Algo había sido arrancado de su interior. Se levantó, tambaleándose, y miró hacia el sótano, que ahora estaba completamente oscuro. El aire se sentía más denso que antes. Una sensación de desesperación la envolvía. Sabía que algo estaba acechando en las profundidades de la casa. Algo que no podía comprender, pero que no iba a detenerse hasta que lo encontrara. Amar, que había estado observando en silencio, finalmente rompió su propio silencio. «Ya no es seguro aquí, Marta», dijo, su voz grave, aunque vacía. «Lo que está en esa casa, lo que está en el sótano, no es solo un espíritu, es algo más». «¿Qué significa eso?»,
¿Qué quieres decir con algo más?, preguntó Marta, su voz temblorosa, llena de pánico. Amar la miró fijamente, su rostro sombrío. Es un ente antiguo, algo que ha estado esperando mucho tiempo, algo que ha seguido a los hombres a través de las guerras, de las tragedias, y ahora ha llegado aquí. Esa noche, Marta no pudo dormir. Sus ojos se mantenían fijos en la puerta del sótano, temerosa de que la sombra volviera a aparecer. Pero a medida que pasaban las horas, comenzó a escuchar algo extraño. Un susurro, suave y lejano, como un eco lejano en la oscuridad. Era como si alguien estuviera llamándola, pero no era una voz humana. Era más profunda, más primitiva. El sonido parecía provenir del sótano, y Marta, sin pensarlo, se levantó. Caminó lentamente hacia la puerta, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Cuando alcanzó el umbral, algo la detuvo. Una presión invisible comenzó a acumularse en su pecho. Era como si la propia casa estuviera resistiéndose a su paso, como si supiera que no debía entrar allí. Sin embargo, Marta, como atraída por una fuerza más allá de su control, giró la perilla y empujó la puerta. El sótano estaba en completa oscuridad, más profundo de lo que había estado antes. Sin dudarlo, avanzó un paso más. Y entonces, todo se desvaneció. Marta estaba completamente sumida en la oscuridad. A pesar de la intensa sensación de presión que la envolvía, había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante. Un impulso primitivo, casi como si algo la llamara. Una voz profunda que no era humana, pero que resonaba en su mente con fuerza. El aire en el sótano se volvía más denso con cada paso. Los escalones de madera crujían bajo sus pies, cada uno un recordatorio del peligro que acechaba en las sombras. Las paredes, antes frías y silenciosas, ahora parecían respirar, exhalando un aire denso y pesado. Y entonces, de repente, lo vio. No podía ser real. No podía ser. Una figura completamente oscura estaba justo frente a ella. No tenía una forma definida, solo un contorno negro como la tinta, que parecía disolverse en la oscuridad. Pero en sus ojos, 2 puntos de luz brillaban con una intensidad inquietante, como si fuera una entidad más allá de la comprensión humana. Marta paró en seco, su corazón latiendo con fuerza, y un sudor frío cubrió su frente. Esa presencia, esa figura, no pertenecía a este mundo. No había duda de ello. ¿Quién eres? Preguntó, su voz apenas un susurro, temerosa de que al hablar pudiera enfurecer a la criatura. Pero la sombra no respondió. En lugar de eso comenzó a moverse, deslizándose hacia ella con una velocidad aterradora. El miedo se apoderó de Marta como nunca antes. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en la oscuridad, atrapada en su propia mente. No había salida, no había escapatoria. De repente, una mano fría y gelada tocó su hombro. Marta dio un brinco, pero al girarse vio a Amar. Su rostro, pálido como la muerte, estaba tan cerca que podía sentir su aliento. ¡Espera! Dijo Amar en voz baja, su tono grave, casi inaudible. No te vayas, hay algo que necesitas saber. Marta, confundida y asustada, lo miró fijamente. ¿Cómo podía hablar tan calmado frente a esa cosa? ¿Qué estaba pasando? ¿Era Amar el responsable de todo esto? Amar, con su voz aún susurrante, comenzó a hablar. Lo que está aquí, lo que has despertado, no es un ser físico, es un eco de la guerra, de todas las almas perdidas, de todas las personas que han muerto, no solo por balas o explosiones, sino por el hambre, la desesperación, el sótano, este lugar, fue donde la oscuridad encontró su refugio. Yo no puedo detenerlo, pero tú sí. ¿Yo? Marta apenas podía articular una palabra. ¿Cómo se supone que puedo detenerlo? Amar la miró intensamente, como si le estuviera entregando una verdad amarga que ella no quería escuchar. Solo tú puedes cerrar este ciclo, Marta. Solo tú puedes hacer que se cierre este portal. Pero debes estar dispuesta a sacrificarnos a todos. Marta tragó saliva. Las palabras de Amar eran incomprensibles. ¿Sacrificarlo a él? ¿Sacrificar a ella misma? ¿Y qué portal estaba hablando? ¿Qué demonios estaba sucediendo en ese sótano?
La sombra, que había estado quieta durante unos segundos, comenzó a moverse de nuevo, lentamente, acercándose, como si supiera que había un fin, un desenlace cercano. Sin pensarlo, Marta reaccionó. Tomó la vieja llave que Amar le había dado en silencio. Con manos temblorosas, la insertó en un antiguo candado que colgaba en el suelo de piedra, escondido en una grieta del suelo del sótano. Amar, a su lado, la observaba con una mezcla de desesperación y esperanza. El candado hizo un sonido metálico, y al abrirse, un estruendo profundo retumbó a través de la casa. Un viento gélido comenzó a soplar desde la grieta del suelo, levantando polvo y escombros. Y entonces, como si el mundo entero se detuviera, la sombra dejó escapar un sonido desgarrador, como un grito que venía de la tierra misma, un grito que atravesaba el alma. La figura se desintegró, perdiendo su forma como si fuera nada más que humo. El sótano volvió a quedar en silencio. Marta se quedó allí, paralizada, con los ojos fijos en el lugar donde la sombra había estado. Sabía que había hecho algo irreversible, algo que había cerrado la puerta de la oscuridad, pero también había abierto una nueva en su vida, una puerta que la haría siempre preguntarse si aquello había sido lo correcto. Amar, con una expresión sombría, se acercó a ella. Has hecho lo que debías, Marta. Pero ahora debemos dejar atrás todo lo que hemos conocido. La casa ya no es segura. El portal que hemos cerrado no permanecerá sellado para siempre. Marta asintió, sin decir una palabra. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que el precio que había pagado por la paz momentánea era más alto de lo que podría imaginar. Con un último vistazo a la casa, salió del sótano, dejando atrás las sombras que habían marcado su vida para siempre. Amar la siguió, desapareciendo en la oscuridad de la noche, sin una palabra más. La historia de Marta y Amar es solo un eco más en una guerra que nunca termina. Es el recuerdo de un miedo que se queda grabado en las paredes, en los rincones oscuros de una casa, en los corazones de aquellos que han estado demasiado cerca de lo desconocido. Y aunque el portal fue sellado, el miedo sigue acechando, esperando su próximo huésped, su próxima alma vulnerable. Nunca sabremos con certeza qué pasó en el sótano de Marta. Lo que sí sabemos es que hay lugares, rincones oscuros, donde la oscuridad nunca se apaga completamente, donde la guerra, el dolor y la desesperación siguen esperando, aguardando el momento adecuado para salir nuevamente. Porque en esos rincones oscuros siempre hay algo esperando para regresar. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de más historias inquietantes como esta que os acabamos de contar.